es una reflexión teórica, y es una reflexión teórica que surge de las experiencias que he venido teniendo en mi desarrollo académico y desarrollo profesional. Soy licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Por su nombre mismo, la formación es muy pedagógica, y además llevo 2 años siendo docente de la Corporación Universitaria Minuto Dios en el programa de Educación Física. Y ahí se puede establecer una primera diferencia entre las estructuras curriculares. Dentro de un minuto hay una tendencia un poco opuesta a la apuesta de la Universidad Pedagógica Nacional. Su centro teórico es más referido a lo fisiológico, a lo biomecánico y a lo morfológico. Entonces, como que la propuesta que yo voy a presentar tiene que ver con esa oposición, si se quiere, y después a mi proceso de formación en maestría, que gira en torno a políticas públicas en educación. Miguel Vicente Pedraz, el profesor español de la Universidad de León, escribió un artículo referido a la educación física como ideología de poder, y básicamente lo que explica es que la educación física tiene un recorrido histórico donde ha tenido diferentes momentos. Uno de esos momentos estuvo concentrado en la búsqueda del carácter científico. ¿Sí? En los años 80, sobre todo, la educación física se concentró en alcanzar un estatus epistemológico que le permitiera responder a las necesidades de una sociedad positivista. Evidentemente, esa búsqueda fracasó porque son muchas las posibilidades que del cuerpo del movimiento emergen, y ese estatus epistemológico aún sigue en discusión. O sea, aún no podríamos definir si la educación física es una ciencia, es una disciplina, y pues las implicaciones que de cada cosa se tienen. Entonces, la educación física a partir de los años 80 cayó en una discusión mucho más pragmática, es decir, se centró en el tema de la didáctica. El profesor tiene que responder a temas concretos, y esos temas concretos están relacionados con la enseñanza. Entonces, cuando yo hablo de pedagogía y cuerpo en la formación del docente, quiero establecer una primicia dentro de mi propuesta, y es que dentro de los currículos de educación física debe haber una diferenciación muy clara, si se quiere radical, entre pedagogía y entre didáctica, porque muchas veces se confunden, y en la no diferenciación se reproducen estructuras sociales que ya más adelante señalaré, que van en contravía de las intenciones educativas que se deberían proyectar desde la academia. En esa discusión sobre la enseñanza, que nace a partir de los años 80 en la educación física, se reduce el concepto de lo pedagógico y se empieza a hablar de la enseñanza, es decir, lo pedagógico queda reducido a la relación entre el profesor y el estudiante, pero en términos de enseñanza. Sí, claro. ¿Y cuáles son los elementos que emergen de la enseñanza en la educación física? Pues todo lo referido al desarrollo motor. Entonces, casi que el profesor de educación física se empieza a aprender una serie de elementos que están relacionados, por ejemplo, o sea, si quisiéramos establecer los elementos del desarrollo motor, entonces hablaríamos del diálogo tónico, de la construcción del esquema corporal, de los patrones básicos de movimiento, de las habilidades motrices básicas, de las capacidades físicas condicionales, de las capacidades físicas coordinativas, y todo lo que tiene que ver con las cualidades físicas, que ya tienen que ver con procesos mucho más especializados, casi que hablaríamos de entrenamiento. El educador físico, en esa preocupación didáctica, se centró en esos elementos y redujo su actuar a el desarrollo motor, pero se le olvidó, en esos discursos didácticos se olvidó que el desarrollo motor no es el fin de la educación física, sino que es el medio por el cual se desarrollan una serie de competencias que incluso están propuestas en el documento de orientaciones pedagógicas para la educación física, la recreación y el deporte, en donde se proponen 3 competencias: la competencia motriz, la competencia expresivo-corporal y la competencia axiológica corporal. La competencia motriz tiene unos componentes que están referidos al desarrollo motriz, a la condición física, a lo lúdico motriz y a las técnicas corporales y de movimiento. Cuando yo hablo de didáctica, de preocupación didáctica, pareciera que la educación física queda reducida a esos componentes de la condición física y de la
la condición física y el desarrollo motriz, y se olvidan los componentes de las otras competencias, que son la axiológica corporal y la expresión corporal, en donde se abordan elementos mucho más profundos y mucho más educativos, como lo son la creatividad, la autonomía, la canalización de emociones, el reconocimiento de sí, el cuidado de sí mismo y la comunicación, que sería, pues ya estaríamos hablando de ese marco de la inteligencia emocional, propuesta por Daniel Goleman, en donde se aborda la inteligencia interpersonal y la inteligencia interpersonal. Lo que quiero decir es que esa discusión entre lo pedagógico y lo didáctico ha reproducido la dualidad de la que hablaba el profesor, en donde lo didáctico reproduce esa visión cartesiana del cuerpo, en donde hay un elemento relacionado con lo cognitivo que no tiene que ver con el movimiento. El movimiento se explica a partir de lo fisiológico y de lo biomecánico, y ahí queda reducido. En cambio, lo pedagógico tiene que ver con elementos mucho más profundos, que hablaríamos, siguiendo a Lucelena Gallo, la profesora de la Universidad de Antioquia, hablaríamos del cuerpo fenomenológico. En el cuerpo fenomenológico encontramos elementos mucho más vinculados a esas competencias que he dicho que se han olvidado, como la expresión corporal y la axiológico corporal. Así, la segunda propuesta que quiero hacer, la primera fue diferenciar radicalmente entre pedagogía y didáctica, y la segunda, establecer una visión mucho más profunda de lo que es la pedagogía y reconocer su carácter político. Lo didáctico empieza la reflexión en la relación entre estudiante y profesor, en términos de aprendizaje. Lo pedagógico no puede partir de ahí, es decir, lo pedagógico no puede empezar, como lo han sugerido los modelos pedagógicos heteroestructurantes y autoestructurantes, que esa relación es la que determina todo el proceso pedagógico. La reflexión pedagógica empieza desde afuera, es decir, yo no empiezo en el salón de clases para pensar pedagógicamente, sino que empiezo desde la sociedad. Es decir, la reflexión pedagógica me obliga a mí, obliga a los licenciados en educación física a reconocer las características de la sociedad, no del contexto inmediato, aunque por supuesto tenga que reconocerlas en un momento. Entonces, me gustaría señalar dos autores que son determinantes como para entender las características de la sociedad y lo que nos compete a nosotros como educadores físicos. Michel Foucault, el gran teórico del poder, estructuralista francés, nos hablaba de la sociedad disciplinaria, en donde la escuela funcionaba como una institución similar en su conformación e incluso en su estructura a la cárcel, al manicomio y a la clínica. Entonces imagínense, la escuela funcionando como una estructura carcelaria en donde a través del examen, de la vigilancia y del establecimiento de jerarquías se modificaban las conductas de los sujetos a partir del cuerpo. Entonces esos son elementos que hacen parte de la reflexión pedagógica, porque lo que estamos diciendo es que a través de la corporalidad el profesor de educación física modifica conductas y reproduce un orden social. Claro, esa caracterización de la sociedad disciplinaria Michel Foucault la hace para el siglo XX. Entonces ahí el capitalismo es industrial, es decir, el centro de producción se da dentro de la fábrica, y por supuesto si pensáramos en una relación entre educación física y sociedad, diríamos que la educación física contribuye a posibilitar mano de obra por esa estructura industrial del capitalismo. Pero hoy en día la situación es un poco diferente, porque el capitalismo avanzó, ya no es industrial, sino que se le puede denominar capitalismo cognitivo. Por eso es tan mencionado ese discurso de la innovación, del emprendimiento y las capacidades de los egresados de hoy tienen que estar muy vinculadas a ese tema de proponer. Es decir, el conocimiento es el centro de producción económica hoy en día. Entonces, cuando yo entiendo que la sociedad de hoy gira en torno al conocimiento, pues empiezo a hablar desde Byung-Chul Han, un teórico de Corea del Sur, alemán, que ya no habla de la sociedad disciplinaria, sino que habla de la sociedad de la autodisciplina. Ya no es el sujeto vigilado, sino el sujeto autovigilado. Estamos en la sociedad del rendimiento y el ser humano se autoexplota. En
De manera literal, Byung-Chul Han dice que el ser humano es un proyectil que se dirige contra sí mismo. Entonces, de aquí nacen todas estas enfermedades neurológicas como la depresión, la bipolaridad, la ciclotimia, el déficit por atención, el déficit de atención por hiperactividad y todas esas enfermedades que son determinantes en los contextos escolares. El profesor, todos los profesores en general, deberían reflexionar sobre esas condiciones para poder realmente cumplir con su compromiso educativo. Entonces, el educador físico, al reconocer esos elementos, definitivamente tiene que transformar sus sesiones de clase. Había dicho que la preocupación hasta el momento, hoy en día, es didáctica. Y si es didáctica, pues la corporalidad es un constitutivo de posibilidades motrices. Y si yo pienso en el desarrollo motor en términos de capacidades físicas, pues la sesión de clase del educador físico está contribuyendo a esa misma dinámica social de la explotación y del rendimiento. Sí, eso es lo que, no creo que tengamos que hacer un ejercicio muy exhaustivo para identificar que en las clases de educación física muchos de los componentes están relacionados con la capacidad física y con el aumento del rendimiento. Entonces, el niño en los contextos escolares quiere llegar a encontrar en la clase de educación física un espacio de desenvolvimiento, un espacio de relajamiento, un espacio de placer, pero lo que encuentra es un escenario que lo lleva a seguir preocupándose por el rendimiento, a seguir esforzándose y a seguir compitiendo con sus compañeros y consigo mismo para ser reconocido en el contexto escolar. Entonces, la reflexión pedagógica implica necesariamente que el profesor, al reconocer esas características sociales, modifique su espacio de clase y empiece a reconocer elementos mucho más educativos que amplían ese marco didáctico de la educación física y le devuelven a la pedagogía ese carácter de reflexión sobre la educación y, bueno, por supuesto, esa reflexión es política. El tercer elemento que quiero proponer es que dentro de los currículos de licenciatura en educación física y áreas afines se debe incorporar un espacio académico en donde el estudiante aprenda a formular, implementar y evaluar política pública. ¿Por qué? Desde la pedagogía crítica, desde Paulo Freire y sus renovadores Henry Giraud, Peter McLaren, se ha expuesto que el profesor es un intelectual público. Y si el profesor es un intelectual público, ese proceso de transformación social luego de la reflexión no se va a dar en el espacio de clase. Por supuesto, ahí hay ciertas modificaciones de las subjetividades y eso va a contribuir a la transformación social. Pero en realidad la transformación social solo se va a dar en la medida en que el profesor, en este caso el profesor de educación física, se incorpore de una manera mucho más radical dentro de la sociedad y empiece a generar procesos de reflexión desde la política pública para transformar esos escenarios que determinan lo que es el sistema educativo. Nosotros vemos el sistema educativo hoy en día y todas las orientaciones están hacia la calidad y no entendemos qué es la calidad, pero la calidad tiene que ver con un discurso industrial que surgió a partir de los años 50, luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde Japón empezó a hablar de la Total Quality Management como proceso de relación entre usuario y cliente. Entonces, esas dinámicas nos han hecho hablar de competencias, estándares, capacidades, pero todo eso tiene una intencionalidad y por eso las evaluaciones se dan tal como se dan. El profesor de educación física debe incorporarse en la formulación de política pública para generar un proceso integral en la búsqueda de la transformación social. Eso es todo, muchas gracias. Agradecimiento al profesor Cristian Camilo, su importante reflexión sobre la